Muy buenos días. Hoy es un día para darle gracias a Dios por haber permitido que hoy abriéramos nuestros ojos a este maravilloso día, por haber sido testigos de su amor y su misericordia extendida en cada una de nuestras vidas en esta mañana. Extiendo un cordial saludo a todos los miembros de Familia Benecer Candelaria en Cartagena, en Luruaco, Buenaventura y San Antonio Sucre. Y todas estas personas que hoy están acudiendo a esta cita con el Padre, que el Señor les bendiga en este hermoso día de escuela dominical, culto para las familias. En esta mañana quiero compartir contigo un mensaje, pero ante todo, pongamos este tiempo en las manos de Dios, que sea el Señor guiándonos en esta mañana, que sea Él dándonos ese entendimiento para poder entender su palabra en esta hora. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, bendito Rey, te damos gracias, Señor, por este día, bendito Rey. Gracias, Padre de la gloria, por cada una de las bendiciones que traes a nuestras vidas, Señor. Padre, en esta hora te pido perdón, Señor. Padre, sé tú, bendito Rey, haciéndonos aptos para estar delante de ti, Señor. Toma el control en esta hora de cada familia, Señor, que se está disponiendo en esta hora, Señor. Padre, a acudir a esta cita y escuchar tu voz en esta hora, mi Rey. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que seas tú tomando el control, Señor, de cada corazón, bendito Dios, de las mentes, Padre de la gloria, que en esta hora están ahí, Señor, reunidos en los distintos puntos satelitales, Señor, en sus casas, bendito Dios, en cualquier lugar, bendito Dios, donde estén escuchando tu palabra, Señor. Sé tú tomando el control, bendito Dios, de sus vidas, Padre de la gloria. En esta hora te pido, Señor, que seas tú enseñándonos a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, bendito Rey, propicio, bendito Dios, a cada una de nuestras necesidades, Señor, y que sea conforme a tu voluntad, bendito Rey, porque sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, mi Rey. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Te pido, mi Rey, que esta palabra, bendito Dios, cumpla el propósito por el cual, Señor, ha sido enviada, mi Rey, y que sea conforme a la voluntad tuya, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana de escuela dominical, culto para las familias, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 35, versículos del 1 al 7. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Gloria a Dios, aleluya. En esta mañana, este mensaje tiene como tema la importancia de que las familias conozcan el plan de Dios. Y tiene por título Avivamiento Familiar. Por lo general, cuando escuchamos hablar de planes, nos vamos a las estrategias o la intención, ¿verdad? Que se tiene. Un plan es una intención, un proyecto
que se elabora antes de realizar una acción, o sea, una estrategia, ¿verdad? Para llevar a cabo un propósito, para llevar a cabo un proyecto. Entonces, podemos ver que precisamente el propósito o el plan que tiene Dios para con las familias es bendecirlas. Podemos ver que hoy en día hacemos muchos planes, ¿verdad? Para de pronto en el área de la economía planeamos estrategias para que la economía mejore, en la cuestión de las relaciones, ¿verdad? Hacemos estrategias para que las relaciones mejoren. Entonces, en este caso, precisamente Dios también desde un principio escogió, ¿verdad? Hombres y mujeres para formar una familia, porque ciertamente Él tiene un plan para cada una de las familias, pero quiere Dios que las familias puedan conocer, puedan entender el plan que Dios tiene para con ellos. Es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes 4 acciones que llevan a las familias a conocer el plan de Dios en ellas. Y la primera acción es escuchar y obedecer la voz de Dios. Podemos ver que en el versículo 1 dice que Dios le dijo a Jacob, ¿verdad? Le dio una orden, le habló y Dios nos habla a través de ¿qué? A través de su palabra. En este entonces Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Entonces podemos ver que Dios le dio una orden, le dio unas instrucciones a Jacob. Le dijo que ve y sube a Betel. O sea, le dio la dirección o la dirección de lo que él debía hacer. Entonces, esta palabra podemos ver, si conocemos un poco la historia de Jacob. Jacob venía sufriendo muchos estragos en su vida y en su familia. El contexto de esta palabra es que Dios tenía un propósito para con Jacob. Dios desde un principio prometió a Jacob bendecirlo, bendecir su descendencia, bendecir su familia. Entonces, en el caminar de Jacob acontecieron muchas cosas y una de esas fue que precisamente al no obedecer, al no escuchar la voz de Dios, hubo un momento en que acontecieron muchas cosas en su vida y en su familia. Entonces, Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de ¿qué? A través de su palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros no escuchamos y obedecemos a Dios, ¿cómo pretendemos conocer el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cómo pretendemos nosotros conocer cuál es el plan que Dios tiene para tu familia? Si no escuchamos su voz, si no obedecemos su voz. ¿Y qué problema hay hoy en día en la familia, verdad? Que la familia hoy en día no se quieren acercar a Dios. Las familias hoy en día no quieren establecer a Dios en medio de ellas. Y podemos ver que si algo hoy en día, o si alguien hoy en día necesita un avivamiento, son las familias de la tierra. ¿Y qué es un avivamiento? Un avivamiento, ¿verdad? Es un despertar religioso en un determinado lugar. Dice que es un proceso de conversión espiritual motivado ¿por quién? Por Dios. Es un despertar. Entonces, quiere Dios que hoy en día en las familias haya ese despertar espiritual en las familias, que hoy en día las familias puedan establecerlo a Él en medio de ellos, para que así puedan entender y conocer muchas cosas que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces, en estos tiempos que estamos viendo, o sea, las familias necesitan ese avivamiento, ¿verdad? Necesitan estar unidas, necesitan que haya una comunicación entre ellos, pero que primeramente esté establecido Dios. En estos tiempos las familias podemos ver, muestran una frialdad, muestran una apatía e indiferencia por las cosas de Dios. Pero sí queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos proteja, pero no queremos nada con Dios. Hoy en día las familias de la tierra están actuando
por sí solas, pero no buscan ese acompañamiento, no buscan el acercamiento a Dios. Y es precisamente porque no están viviendo para Dios, sino están viviendo por sus intereses. Hoy en día podemos ver en la familia que cada quien vive por lo que necesita cada quien, pero no nos estamos preocupando por los intereses de los demás. Y Dios nos los viene hablando hace mucho tiempo, cuando nos habla de su amor, de cómo es el amor de Él, que no busca lo suyo, sino que también busca el bienestar de los demás. Amén. Entonces podemos ver que precisamente hoy las familias no están viviendo para Dios, sino para cada uno sus propios intereses. Y es por esta indiferencia, ¿verdad? Que necesitamos que haya ese avivamiento. Y para eso hay que escuchar y obedecer su voz. Jacob fue un hombre de Dios, claro que fue un hombre de Dios desde el principio, porque cuando Dios, ¿verdad? Le dio promesas a su abuelo Abraham, luego pasó a Isaac y luego pasó a él. O sea, Jacob era un hombre de Dios, pero en su determinado momento descuidó una parte muy importante, y era la de pastorear y enseñar a su familia y el de establecer a Dios en medio de ellos, ¿verdad? Y dejó que se inclinara, que su familia se inclinaran hacia otros dioses. Hoy te pregunto a ti, mujer, varón, a ti, hombre, varón, que Dios te ha puesto como cabeza en tu casa. ¿Será que tú has descuidado esta parte? Estás descuidando esta parte del pastoreo, de enseñar, del establecer primeramente a Dios en medio de tu casa. Tú, mujer, que de pronto hoy estás sola criando unos hijos, pero estás recibiendo también enseñanza de parte del Rey de Reyes, que te está enseñando a cómo llevar tu casa, a cómo pastorear tu casa en estos momentos. ¿Será que hemos descuidado esta parte tan importante que es establecer a Dios? Hoy en día queremos ver familia, queremos que nuestra familia sea una de las mejores familias, donde no haya maldad, donde no haya nada, no acontezca nada malo, sino que todo sea bendición, bendición. Pero ¿será que estamos teniendo a Dios en cuenta? ¿Será que lo estamos estableciendo a Él en medio de nuestra familia? Mira que Jacob, ¿verdad? A pesar de que era un hombre de Dios, en su determinado momento descuidó esta parte y dejó que su familia empezara a inclinarse hacia otros dioses, a adorar a otros dioses. Y es por eso que hoy, ¿verdad? El Señor nos quiere enseñar a través de estas acciones en cómo nosotros podemos entender o conocer el plan que Él tiene con cada familia de la tierra. Y es por eso que la segunda acción es precisamente esa, desechar los dioses que hay en las familias. Jacob estaba pasando por una enorme crisis familiar, porque si nos vamos hacia los versículos atrás del 34, hacia atrás, podemos ver todo lo que Jacob lo que estaba aconteciendo en la vida de Jacob, ¿verdad? Venía de sufrir estragos en sus hijos. Todo lo que pasó con su hija, su hija fue violada, por decirlo así, en ese tiempo. Y sus hijos arremetieron en contra de las personas que agredió a su hija en ese momento, a su hermana, a la hija de Jacob, a Dina. Y podemos ver que Simeón y Leví, ¿qué hicieron? Tomaron venganza en esa ciudad donde ellos estaban, porque ya Dios le había dicho a Jacob que él debía regresar a Betel, donde él tuvo ese encuentro, como dice en el versículo 1, cuando Dios se le apareció cuando él huía de su hermano Esaú. Yo creo que ya muchos conocemos esa historia de por qué él estaba huyendo de su hermano. Entonces, en ese tiempo, Jacob venía de vivir una crisis familiar con sus hijos, todo lo que estaba aconteciendo con sus hijos, ¿verdad? Y Jacob comprendió que no había puesto
algo importante que Jacob comprendió en ese entonces cuando Dios nuevamente le habló fue que él no había puesto un patrón, ¿verdad? Espiritual, o sea, no había puesto a Dios en medio de su familia. Había descuidado esa enseñanza o esa conducción espiritual hacia su familia y dejó que la casa se le llenara de ídolos. Había permitido que la idolatría invadiera su casa. Hoy, padres que están escuchando este mensaje, no sé qué están permitiendo ustedes en sus casas, pero quiere Dios que hoy tomen la decisión de empezar a hacer las cosas como Él nos ha demandado. Y podemos ver que una de las principales idólatras que tenía Jacob en medio de su familia era Raquel, su mujer. Porque si nos vamos atrás, dice que Raquel, cuando ellos partieron, cuando Jacob salió con su familia del lado de Nabal, su suegro, dice que ellos salieron y que hizo Raquel, vino y cogió y se robó los ídolos de su padre y se lo llevó con ella. Entonces, hoy yo te pregunto, familia que estás ahí escuchando esta palabra, ¿qué dioses o qué ídolos estás teniendo tú por Dios? ¿A quién estás teniendo hoy por Dios? ¿A quién estás adorando tú hoy? ¿Quién está tomando el lugar de Dios en tu familia? De pronto es el dinero. De pronto es el esposo, los hijos, el trabajo. No sé qué estará ocupando el lugar de Dios hoy en tu familia. Pero quiere Dios, dice su palabra, que hoy tomes la determinación de ¿qué? De desechar esos dioses. Cuando te hablo de dioses es con D pequeña, porque el único Dios al que nosotros debemos adorar es el Dios con D mayúscula. Entonces, hoy te pregunta el Señor, ¿qué dioses estás teniendo tú en el lugar de Dios? ¿Qué ídolo? ¿Qué estás idolatrando tú hoy en día? De pronto estás idolatrando el trabajo que tienes, de pronto estás idolatrando la casa bonita que tienes, de pronto estás idolatrando al esposo, a los hijos, a la esposa, al cantante. Hoy en día hay tanta distracción en las familias, pero precisamente por esto, porque está la ausencia de Dios, está la ausencia de que Dios esté establecido en medio de ellos. Entonces, los bienes materiales, todas estas cosas ocupan el lugar de Dios en las familias de la tierra hoy en día, porque no nos hemos propuesto como padres, como cabezas de los hogares, darle el lugar que Dios se merece. Y es por eso que vemos que acontecen tantas cosas en nuestras vidas, precisamente por eso, porque como les decía en la primera lección, no nos gusta escuchar la voz de Dios, le tenemos apatía a escuchar la voz de Dios, y si no lo escuchamos, ¿cómo? Mucho menos vamos a obedecerle. Entonces, hoy Dios nos está dando una orden, no sé cuántos hoy quieren tomar la decisión, ¿verdad? De desechar estos ídolos que por mucho tiempo no han permitido que tú tengas esa comunión personal con Dios, que no han permitido, ¿verdad? Que la gloria de Dios sea establecida en medio de tu familia. El avivamiento familiar es una cosa, ¿verdad? Mira, el avivamiento familiar en una casa comienza con la cabeza del hogar. Dice la palabra, ¿verdad? Que en los tiempos la unción descendía ¿desde dónde? Dice que desde la cabeza hacia abajo. Entonces, si la cabeza del hogar, el cual Dios dejó establecido que era el hombre, ¿verdad? No tiene esa comunión, no tiene esa pasión por conocer de Dios, por conocerle cada día más a Él, mucho menos los que dependen de Él, mucho menos su pareja, mucho menos sus hijos. Entonces, para que haya ese avivamiento familiar, o sea, la cabeza del hogar debe empezar
enseñando, debe empezar pastoreando a los que tiene a su cargo, para que puedan así las familias interesarse y tenerle amor a las cosas de Dios, que ya no haya apatía en la familia, que cuando te digan vamos a compartir una palabra, tus hijos no se retuerzan en la silla, no pongan cara y tu mujer no diga que no lava los platos, no empiezan a sacar excusas. Pero debe empezar por ti. Ellos deben ver en ti, mujer, varón, que Dios ha establecido como los pilares en tu familia. Debe empezar por ti, que ellos vean en ti ese anhelo, que ellos vean en ti esa pasión por Dios, por las cosas de Dios, por servirle a Dios. Dice, ¿verdad? En versículos de 2 a 4 habla cuando Dios, cuando Jacob toma la determinación y le dice a su familia que hay que desechar estos ídolos, que hay que entregarlos, que hay que deshacerse de ellos, porque esto no estaba permitiendo que la gloria de Dios descendiera sobre su familia. Es por eso que hoy en día hay muchas familias que no están viendo las promesas de Dios cumplidas, precisamente porque muchas cosas han ocupado el lugar de Dios. Ahí donde tú estás, medita en el Señor y mira a ver qué estás poniendo tú primero que Dios. ¿A quién estás idolatrando hoy? ¿Quién está siendo tu Dios? Es necesario que hoy nosotros reconozcamos a quién estamos sirviendo. Dice la palabra que él aún dijo que se despojaran de sus vestiduras sucias, contaminadas, porque quiere Dios, ¿verdad?, hacer familias de honra. Dice la palabra, ¿verdad? En Jeremías 29:11 dice que los planes, dice, yo sé los planes que tengo para con ustedes y son planes de bienestar, de bien, más no de mal, para darles esperanza. Se los estoy parafraseando, pero si quieres búsquenlo. Jeremías 29:11, o sea que los planes de Dios no son de mal para la familia. Dios no tiene planes de mal para la familia. Y esta palabra me gusta y me impacta porque es que es algo que el Señor es una promesa que te está dando Dios ahí a tu familia, donde te está diciendo, hey, yo no tengo planes de mal para tu familia, no, porque los planes que yo tengo, perdón, los planes que yo tengo son planes de bien, planes de bienestar, porque el propósito de Dios es que las familias estén bien, es que las familias puedan amarse los unos a los otros, que el amor de Dios esté establecido en ellos, que las familias puedan ser prósperas, puedan ser benditas y de bendición para otros. Ese es el propósito que Dios tiene. Ese es el propósito que Dios tuvo desde el principio cuando empezó a crear las familias, cuando creó la familia entre Adán y Eva. Dios tenía los planes bien para todos. Cuando llamó a Abraham y estableció la familia, le dio promesas a Abraham, le dijo que lo iba a bendecir, que su descendencia se iba a multiplicar, y luego pasó a Isaac, y luego también en el versículo 28, cuando Dios se le aparece a Jacob, nuevamente le repite estas promesas a Jacob también. O sea que desde un principio, los planes que Dios tiene con la familia son planes de bienestar, de bien. Dios no quiere el mal para las familias, pero necesitamos establecerlo a Él. Si nosotros queremos que todas estas cosas lleguen a nuestras vidas, Él debe ser el centro en nuestras familias. Amén. Entonces, Jacob tomó la decisión y se dio cuenta que era la hora de adorar a un solo Dios. Y le enseñó a su familia que se debía adorar a un solo Dios. Yo quiero compartir con ustedes el libro, la palabra que se encuentra en Josué, capítulo 24. Ahí donde estás, ves el libro de Josué. Yo quiero que la busques y que leas conmigo esta palabra. Josué, capítulo 24, el versículo 14 y el 15. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Nuevamente aquí, en ese tiempo fue Jacob, pero nuevamente Josué también
confirma esta palabra. Dice en el versículo 14, dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Entonces, familia que estás ahí reunida, que estás escuchando esta palabra en esta mañana, hoy te digo, escoge a quién vas a servir. Si a los ídolos que todavía estás idolatrando, si a esto que todavía tú estás ahí pegado a eso que no has querido soltar, o al Dios, el Todopoderoso, ese que te mantiene aún vivo, que a pesar de tu infidelidad, Él sigue siendo fiel. Aquí Josué fue decidido y dice, en cuanto a mí y mi familia serviremos a Jehová, porque es que tanto él como Jacob entendieron que apartado de Dios nada se podía lograr. Queremos tener victoria, pero apartado de Dios no va a poder ser, mujer. Quieres restauración en tu hogar, pero apartada de Dios no lo vas a lograr. Igual tú, varón. Jóvenes que son hijos hoy y que mañana también serán padres más adelante, quieren profesiones, quieren ser profesionales, quieren tener muchas cosas, pero apartado de Dios no va a poder ser. Escoge hoy a quién servir. ¿Para qué? Para que puedas hacer la tercera acción, que es experimentar el poder de Dios en las familias. Podemos ver en el versículo del 5 al 6, ¿verdad? Donde dice que Jacob salió con su familia y sabíamos que ellos, ya lo que había acontecido en la vida de Jacob, lo que sus hijos habían hecho, eso había, por decirlo así, como que había creado o había levantado una guerra en contra de Jacob y su familia, porque dice que ellos prácticamente acabaron con Siquem, con los habitantes de esa ciudad. O sea que tenía muchos enemigos Jacob en ese entonces, pero él obedeció y decidió salir, porque él tenía y entendió que tenía que volver a donde Dios le dijo que él tenía que volver, y era Betel. Sabemos que Betel significa casa de Dios. Entonces, mira que nadie les hizo frente. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Cuando tú y yo experimentamos el poder de Dios, es cuando escuchamos su voz, cuando le obedecemos, cuando reconocemos que a Él es quien tenemos que servir. Entonces Dios va a mover todo a nuestro favor. Y es a Dios hacer las cosas a nuestro favor. Porque, nuevamente te repito, apartado de Él, nada podemos hacer. Dice la palabra, ¿verdad? Que Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Es por eso que a Él es que tú y yo, familias, debemos adorarlo a Él. Porque en Él está todo, en la plenitud. Él es el Dios soberano. Él es el que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Entonces, si tú y yo queremos abrir puertas, debemos tenerlo a Él. Amén. Los temores de Jacob desaparecieron cuando obedeció, accionó inmediatamente el poder de Dios. Mira que en Jacob se cumplió la palabra que está en Proverbios 16:7. Dice esa palabra, te la voy a leer. El libro de Proverbios 16:7 dice, cuando, lo voy a leer en la Reina Valera, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mira que Jacob salió con su familia de esa tierra y dice que nadie le hizo frente, nadie, porque tuvo la protección de Dios, porque tuvo el respaldo de su Dios.
al Dios que él entendió que debía adorar y que estaba enseñando a su familia que a este Dios era que había que adorar. Entonces, cuando en el seno de la familia se obedece a Dios, Dios abre las puertas. ¿Para qué? Para bendecirnos y para protegernos. Y pasamos al cuarto y última acción que debemos realizar si queremos, ¿verdad? Como familia, conocer el plan de Dios, el plan que Dios tiene para con tu familia y mi familia. Y es cultivar la vida espiritual en las familias. Mira que dice que cuando Jacob llegó con su familia a la luz, o sea, a la ciudad, porque en ese entonces el nombre verdadero de Betel era la luz. Dice que cuando ellos llegaron a esa ciudad, Jacob edificó un altar, ¿verdad? Voy a leerte el 7, dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. O sea, que tuvo Jacob que volver, tuvo Jacob que obedecer nuevamente a Dios, escuchar su voz, obedecerlo. Cuando le dijo que él tenía que volver, porque si leemos el versículo 28, ahí Dios le demanda muchas cosas a Jacob, le dice que él debía volver nuevamente a su tierra, a esa tierra, ¿verdad? Entonces, cuando él hizo todas estas cosas, entendió, ¿verdad? Y dice que edificó un altar. Entonces, cuando tú y yo, familias, porque sé que todos los que están reunidos hoy escuchando esta palabra es una familia que hay constituida en cada uno de ustedes. Entonces, cuando experimentamos el poder de Dios, mira, procuramos nosotros, ¿verdad? En gran manera establecerlo a Él como prioridad. Procuramos en gran manera guardar, atesorar todo lo que viene de parte de Dios. Entonces, procuramos establecerlo a Él como el Señor en medio de tu casa. Jacob edificó un altar para adorar a Dios. Y aquí se dio ese avivamiento familiar, en su familia se dio, porque si leemos los versículos, ¿verdad?, que siguen hasta el 15, dice que nuevamente Dios le habló. Cuando ya Jacob le edificó ese altar, ¿verdad?, que se deshizo de todas estas cosas que le estaban impidiendo esa relación con Dios, edificó ese altar y empezó a adorar nuevamente a Dios y empezó a enseñarle a su familia al Dios que de verdad debían adorar. Y dice que Dios le bendijo en gran manera y nuevamente le reafirmó la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. La reafirmó nuevamente en él, porque le dijo: en ti serán benditas toda la descendencia, en ti serán benditos y multiplícate, le dice, que se multiplicaría. Entonces, todas estas cosas podemos ver, ¿verdad?, que se dio ese avivamiento familiar en Jacob y en su familia. Entonces, hoy yo te pregunto, ¿cuál es el altar que tú estás levantando en tu hogar? ¿Cuál es el altar que estás levantando hoy en tu hogar? ¿Estás levantando un altar de adoración a Dios o estás levantando altares que Dios no te ha mandado a levantar? ¿Qué estás haciendo hoy en tu familia? Tú, varón, que estás ahí escuchando esta palabra. Tú, mujer, que estás escuchando esta palabra. Aún ustedes, hijos, que están escuchando esta palabra, porque hoy son hijos, pero mañana ustedes serán padres. Y quiere Dios que ustedes también aprendan. Y quiere Dios que ustedes también enseñen a los que van a tener a su cargo y que lo establezcan a Él. Entonces, ¿cuál es el altar que estás levantando en tu casa? Cuando colocamos a Dios en el lugar que corresponde, mira, en el hogar pasan cosas, pasan grandes cosas, como dice la alabanza, suceden cosas maravillosas. Cuando es un altar de adoración a Él. Qué bonito es cuando en familia podemos compartir la palabra de Dios. Qué bonito es que padres e hijos se reúnan a compartir un devocional, una enseñanza, a ver una prédica, ¿verdad?
Qué bonito es levantar estos altares de adoración al Señor en medio de tu casa. Que no levantemos altares del internet, de la novela, porque hoy tenemos tantas cosas más importantes. El teléfono nos quita tanto tiempo. Y de pronto quieres pasar un tiempo con tu familia, pero cada uno está en lo suyo. Pero qué bonito es que pueda haber esa comunicación, que pueda haber, ¿verdad?, esa integración en la familia, que las familias se puedan amar los unos a los otros, que ya no hayan rencores, que no hayan rencillas entre ellos. Pero eso lo hacemos como padres, cultivando precisamente esa vida espiritual en las familias. Hay una necesidad de cultivar esta vida espiritual en la familia. Hay una necesidad de que como padres nosotros también enseñemos a nuestros hijos a que adoren el mismo Dios que tú y yo estamos adorando, a ese Dios que decidimos servirles. Pero podemos ver que nuestros hijos hoy se desviven por adorar otras cosas y nosotros no nos preocupamos, sino que no, está bien, nos parece bien. Sabiendo, ¿verdad?, que, como te digo, Dios no comparte su gloria con nadie. Y para que los planes de Dios en la familia se lleven a cabo, mira, tiene que estar Él. Porque si Él no está, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Seguirá la familia de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Pero quiere Dios darte la victoria. Establece, empieza a cultivar esa vida espiritual en tu familia. Empieza, ¿verdad?, a levantar ese altar de adoración en tu familia. Si por mucho tiempo has venido dejando esta parte atrás, es hora de que nuevamente reinicies, que vuelvas nuevamente a las primeras obras, de cuando empezaste a enamorarte de Dios, de cuando empezaste que las cosas de Dios te llamaban atención, porque ya hoy en día, iglesia, hasta aún tu iglesia, has tenido apatía por las cosas de Dios. Se te ha visto estar desinteresado en las cosas de Dios. Ya es tiempo que empieces nuevamente, iglesia, a cultivar esa vida espiritual en tu familia, para que no sigas en lamento, para que no sigas en llanto, en tristeza, en dolor. Empieza nuevamente, que pueda haber ese avivamiento familiar, que pueda haber ese despertar por las cosas de Dios en tu familia nuevamente, porque por mucho tiempo han estado ahí apagadas. Es el tiempo que despierten, que construyas ese altar de adoración en devocionales familiares. Mira, Dios es bueno para dar estrategias, que si tus hijos no les gusta Él te va a dar, pídele a Dios que Él te dará la estrategia para que ellos se interesen en recibir esa palabra, en compartir esa palabra. Para Dios no hay nada imposible. Somos nosotros los que ponemos las excusas, somos nosotros los que ponemos los pretextos para que Dios sea establecido en los hogares. Adora a Dios como al principio, cuando estaba ese primer amor, cuando no te importaba, ¿verdad?, otras cosas, sino adorar, conocer, cuando tenías hambre de conocer su palabra, cuando te leías un capítulo completo. Vuelve a ese primer amor, a esas primeras obras. Es necesario, tú, varón, mujer, como cabeza de hogar que Dios te ha puesto ahí. Porque es que lo que tus hijos vean en ti, eso van a hacer ellos. Si ellos te van a ver apáticos, ¿verdad?, a las cosas de Dios, ellos también van a tener apatía a las cosas de Dios. Entonces, para Dios es muy importante que las familias conozcan los planes que Él tiene para con ellos y darles y llenarlos de ese avivamiento familiar, ¿verdad? Es por eso que debemos escuchar y obedecer la voz de Dios. Debemos desechar los dioses e ídolos que están en nuestras familias. Debemos experimentar el poder de Dios en las familias. Que tú y yo podamos decir a viva voz, yo soy testigo del poder de Dios, porque es que muchas veces decimos, yo soy testigo del poder de Dios, pero por decirlo, pero no porque en realidad lo hayas vivido, porque en realidad lo hayas sentido, que tú puedas decirlo con convicción, yo soy testigo del poder de Dios en mi familia, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, que tú lo puedas decir.
¿verdad? Y cultivar la vida espiritual en las familias. Realizando, estas 4 acciones. Mira, tú y yo vamos a entender los propósitos que Dios tiene para con nuestra familia. Tú y yo vamos a entender muchas cosas, ¿verdad? Y el por qué acontecen las cosas en nuestra vida. Porque, nuevamente te repito, y te lo repetiré toda la vida mientras Dios me tenga aquí con vida. Dios nunca tiene plan de mal para tu vida. Los planes de Dios siempre son de bien, de paz. Dice que para darles la esperanza, para cumplir el propósito. Para eso son los planes de Dios. Amén. Si has escuchado esta palabra y sientes que Dios hoy habló a tu vida, yo te invito que ahí donde estés, te dispongas a levantar ese altar en adoración a Él. Te invito, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, por todo lo que cada día, Señor, enseñas a nuestras vidas. Padre, en esta hora, bendito Rey, te pido, Señor, por todas las familias, bendito Dios de la tierra, Señor. Padre, sé, Señor, que los planes, bendito Rey, que tú tienes para con todas las familias, bendito Dios, es bendecirlos, Señor. Tú quieres bendecir a las familias, bendito Rey. Pero necesitan las familias reconocer, Padre de Dios, la importancia, Señor, que eres tú, bendito Dios, en medio de la familia, Señor. Lo importante que eres tú, bendito Rey, establecido en la familia, Señor. Hoy, Padre de la Gloria, te pido que seas tú, Señor, haciendo una visitación especial en cada familia representada, Señor. En cada familia, Señor, que en esta hora, bendito Dios, está abriendo su corazón a ti, Señor. Padre, visítalos, bendito Rey de la Gloria, que ellos puedan sentir tu presencia, bendito Dios. Que ellos puedan sentir que tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre, y que solo a ti, bendito Dios, es que debemos adorar, bendito Rey de la Gloria. Hoy te pedimos perdón, Señor, por las veces, bendito Dios, que te hemos fallado, Señor, por las veces que hemos permitido que otras cosas, bendito Rey, ocupen tu lugar, Señor. En esta hora te pedimos perdón, Señor. Hoy, mi Rey, me dispongo, Señor, bendito Rey, a cultivar esa vida espiritual contigo, mi Rey. Que mi vida, Señor, bendito Dios, así como dijo, Señor Josué, en mi casa y yo serviremos a ti, bendito Dios. Procuraré, Señor, bendito Dios, establecerte a ti, bendito Dios, en medio de mi familia, Señor. Cada día, bendito Dios. Cada día, Señor, Padre de la Gloria. En esta hora, mi Rey, te pido, Señor, Padre, que esta palabra, bendito Rey, Padre de la Gloria, quede, Señor, impregnada en cada corazón que se dispuso a abrirlo a ti, Señor. Padre, que esta palabra, bendito Dios, cumpla el efecto, el propósito por el cual ha sido enviada, Señor, bendito Rey, y que a su tiempo, mi Rey, del fruto esperado por ti, Señor, Padre. Padre de la Gloria, sé, Señor, que muchas familias vendrán a ti, bendito Dios, que muchas familias, bendito Dios, empezarán, bendito Dios, a levantar ese altar de adoración a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora, bendito Dios, me abandono en tus manos, Señor, creyendo y confiando, bendito Rey, que todo cuanto te he pedido y es conforme a tu voluntad, Señor, ya está hecho, mi Dios. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.